Shalom, buenas noches, que Yahweh les bendiga, ¿cómo están? Damos gracias al Padre por este tiempo. Estamos acá con los hermanos en Argentina, Buenos Aires, en zona de Bursaco. Es así, ¿no? Bursaco. Así que vamos a ver en esta noche un estudio muy interesante, muy bueno a estudiar, que se ha enseñado muy poco en todo lo que es las iglesias creyentes, ¿no? Pueblo de Yahweh, congregaciones, que es acerca del libro de Enoc. Y antes de comenzar, acompáñame en una breve oración dando gracias al Padre para que el Ruach nos esté ministrando y hablando a través de su palabra. Padre, gracias te damos que tú hoy nos estés hablando, que estés ministrando, que tu Espíritu Santo, tu Ruach HaKodesh, esté trayendo luz a tu pueblo, entendimiento, que este tema pueda ser de edificación y de bendición para todo aquel que lo pueda ver, lo pueda estudiar. En el nombre de tu Hijo amado, te damos gracias y nos disponemos para recibir de ti, Padre. Bendito eres tú, Yahweh, Creador de los cielos y la tierra. Damos gracias por este tiempo y que tú estés hablando a tu pueblo. En el nombre de Yahushua, amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar entonces. Vamos a hablar del libro de Enoc. Y para hacer la introducción del libro de Enoc, primeramente quiero hablar un poquito de un estudio que yo había hecho, que es acerca de la tierra según la Biblia, según la palabra de Yahweh. Y para entrar al libro de Enoc es necesario ver algunos versículos, porque quiero hablar del libro de Enoc en general, pero quiero especificar un tema que es la tierra. La tierra, la creación de Yahweh, cómo es la tierra según su palabra, según las escrituras. Entonces yo había puesto un link, había puesto en el Facebook hace ya unas semanas atrás acerca de un tema que yo había hecho un estudio, que es la tierra según la Biblia. Y ahí hablo de que la tierra no es esférica. Yahweh nunca dice que es esférica, ni que tampoco gira, ni que tampoco el centro de la creación es el sol, sino que es la misma tierra, que el sol y la luna son luminarias que giran alrededor del sol y no la tierra gira alrededor del sol ni la luna, y que las estrellas tienen en forma circular y tantos temas más que tienen que ver con la creación. Ahora, también hace tiempo atrás había dado otro estudio que hablé de la Biblia versus la NASA. ¿Qué dice la NASA y qué dice la palabra de Yahweh? ¿Qué dicen los científicos que están bajo la ley de este mundo con respecto a la creación? Y qué dice Yahweh en su palabra hace miles de años atrás. Entonces ahí es donde yo hacía un paralelo y ahí sacábamos la conclusión de cómo es la tierra. Entonces vamos a ver ahora, yo voy a estar nombrando algunos versículos que yo lo di en el estudio La tierra según la escritura. ¿Y por qué cito esto antes de ir al libro de Enoc? Para entender cuando el libro de Enoc habla sobre la tierra, si no, no se puede entender. Por eso yo, una de las cosas que les dije es que estudien bien las escrituras con respecto a la tierra, a la creación, porque el libro de Enoc habla mucho de esto. Y si no tenemos una base bíblica, no vamos a poder entender este libro. Y lo mismo pasa con otros libros. Hoy llamado libro apócrifo, el libro de Enoc. Lo que vemos es que muchos se interesan de estudiar libros raros o libros apócrifos, pero no conocen las escrituras. Y eso es un gran error. Siempre la base de todo es la palabra de Yahweh. Es su palabra. Entonces, yo voy a ir nombrando muchos versículos donde después ustedes con tiempo búsquenlo, estudienlo, y voy a estar hablando un poquito de este tema. Entonces, en Génesis capítulo 1, versículo 6,
Dice que Yahweh creó una bóveda en medio de las aguas. Ya cuando cita Génesis, que lo escribió Moisés, que creó una bóveda que es como una cúpula en medio de las aguas. ¿Qué aguas? La tierra está creada con agua y fuego, y esto yo ya lo he explicado. El primer cielo está compuesto con agua y fuego. Arriba de esa cúpula hay un cielo de agua, porque en Génesis 6 Yahweh dice que separó, en Génesis 1 dice que separó las aguas de abajo y las aguas de arriba, y en Génesis 6 dice que rompió las fuentes de las aguas de arriba. ¿Cuáles son las fuentes de las aguas de arriba? Lo que sería luego de la cúpula. Está el primer cielo, que es lo que vemos celeste, que de ahí se desatan las tormentas, las lluvias. Las tormentas eléctricas, por ejemplo, es un choque entre frío y calor, se crean las nubes, donde de ahí se surgen las tormentas, y después vemos que las tormentas eléctricas están creadas por agua y fuego. Entonces, cuando dice Yahweh en Génesis 6, y se rompieron las fuentes de arriba para inundar la tierra en un diluvio, cuando destruyó toda la creación, ahí vemos que se cumple lo que dice la Escritura, que están las aguas de abajo y las aguas de arriba. Entonces, Job 23 habla también de que él puso una superficie en las aguas. ¿Qué es la superficie? La cúpula. La cúpula, que no se ve a los ojos naturales, sino que se ve celeste de día y de noche se ven las estrellas, está creada por un campo magnético, que es electromagnético. Por eso nadie puede salir de la cúpula. Y lo que entra dentro de la cúpula, que sería dentro de la Tierra, es permitido por Yahweh. Por eso toda la NASA, que ha inventado, que ha ido a la Luna, ahora se han cumplido 50 años, es todo un invento de la élite, como otros proyectos y otros inventos más. Y sé que para muchos les cuesta saber esto o entender esto, pero es la verdad. Y la verdad nos hace libre de la mentira, del engaño y del sistema de este mundo. Entonces dice Job 37:18, y perdónenme si me acelero en versículos porque voy a estar nombrando más de 50 versículos hoy, pero es necesario que ustedes anoten y luego lo escudriñen y lo busquen. Job 37:18 dice, y extendió, ¿y quién? Yahweh, el cielo como un espejo de metal. ¿Qué es un espejo de metal? Es un campo magnético, que es un reflejo de lo que podemos ver como el primer cielo. Ahora, podemos ver también Salmo 148, versículo 4, y adoren a Yahweh los cielos, las aguas que están sobre los cielos. ¿Cómo puede ser que el salmista sabía que en el cielo había agua? Porque Yahweh se lo había revelado cómo era la creación. Job, que fue un hombre que vivió después del diluvio, ¿cómo sabía que Yahweh había creado la tierra? Miren lo que dice Job 38, versículo 22. Dice Job a Yahweh, has visitado los depósitos donde guardas la nieve y el granizo. ¿Dónde hay nieve y granizo? En las Antártidas, en los polos. Para enviarlos en tiempo de desgracia, de batalla y de guerra. ¿A qué se refiere Job? A los juicios de Yahweh. Salmo 136:6 dice, y Yahweh extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Ahora, vemos algunos versículos con respecto a cómo Yahweh creó la tierra, que tiene una cúpula y que están las aguas de abajo y las aguas de arriba. Ahora, vamos a ver ahora que la tierra está firme. Salmo 104, versículo 5. El que sobre las bases asentó la tierra,
y jamás se podrá moverse. Si el Salmo 104.5, el salmista dice que la tierra no se puede mover jamás, es que la tierra no se mueve. No tiene un eje que gira por sí mismo. A 1800 kilómetros por hora dice que la NASA gira la tierra. La tierra está firme. Job 38.6 dice, y la tierra está apoyada en sus cimientos. Job 38.6. O sea que la tierra tiene ¿qué? Bases, cimientos. No es una esfera, es plana, es horizontal, tiene bases, está firme, no gira. Salmo 93.1 y Primera de Crónicas 16.30 dice que Yahweh afirmó la tierra y no se moverá. Salmo 93.1 y Primera de Crónicas 16.30. Job 38, versículo 4 en adelante. Miren lo que Yahweh le dice a Job. ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo fundé la tierra? ¿Quién extendió sobre ella una cuerda para medir? O sea, cuando Yahweh midió la tierra, no la midió así. La midió así. ¿Sabés qué estaba fundada sus bases? Que la tierra tiene bases, tiene cimientos. Y dice, ¿sabés de qué estaba fundada sus bases? O sea que la tierra tiene bases y dentro de esas bases hay una base principal. ¿Y qué es esa base principal? La piedra angular. ¿Quién puso una piedra angular sobre sus bases? Dice Yahweh a Job. ¿Y quién es la piedra angular en la Biblia? El Mesías, su hijo. Y por eso dice la Escritura que todo fue creado por Yahweh para su hijo, porque por medio de él subsisten todas las cosas. Por eso cuando dice la Escritura que cuando el Mesías regrese por segunda vez a buscar su pueblo, todo ojo lo va a ver. ¿Y cómo lo van a ver? Si es esférica. Y no la tecnología, te dicen. No, es plana. Todo ojo lo va a ver. Cuando caigan los juicios a la tierra, todas las naciones la van a sufrir, padecer y ver. Cuando el Mesías regrese con sus ángeles, toda la humanidad va a ser partícipe de ese gran evento. Entonces, cuando vemos en la Escritura que la tierra tiene una cúpula, que la tierra tiene agua de abajo, agua de arriba, que la tierra está firme, que tiene cimientos, que no gira, y podemos seguir nombrando algunos versículos más. Isaías 48:13. Yo afirmé con mi mano la tierra, dice Yahweh a través del profeta Isaías. Isaías 48:13. Proverbios 3:19. Con sabiduría afirmó Yahweh la tierra. Salmo 18:15. Y los cimientos de la tierra fueron puestos en su creación. Y el mensaje de hoy va a ser bastante largo, quizás una hora y media de estudio, pero va a ser necesario explicar todo esto y entender qué verdades hay en el libro de Enoc y qué mentiras hay en el libro de Enoc. Y yo estoy citando estos versículos para entender cómo es la tierra cuando Enoc explique lo que él vio en la creación. Entonces, seguimos. Job 28 versículo 24 dice, él mira y ve los límites de la tierra, dice Job. O sea que la tierra tiene límites. Y si la tierra sería esférica, es imposible que tenga límites. Al ser la tierra horizontal, plana, y tener límites, dice que tiene 4 extremos, es que es imposible que sea esférico. Ahora vamos a ver la tierra con extremos. Job 28:24, Salmo 33:14, vamos a ver Apocalipsis 7:1,
donde dice que vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 extremos de la tierra. Ezequiel 7:2, perdón, también dice que vio los 4 extremos de la tierra. Ahora, podemos ver entonces que la Tierra tiene extremos y podemos ver que el Sol y la Luna, Génesis 1 dice que son luminarias, que el Sol es un tamaño más grande, un poquito más grande que la Luna, pero son 2 luminarias. No es que el Sol mide un tamaño gigantesco comparado a la Tierra y que está a millones de kilómetros de la Tierra. El Sol y la Luna están dentro de la creación de Yahweh, dentro de la cúpula, de la bóveda. Y el Sol tiene una energía que da calor, que da vida a la creación, al ser humano, y la Luna de noche da una energía fría. El Sol da una energía calor o luz calor, con calor, y la Luna con luz fría. La Luna tiene luz propia. Otra mentira que nos han enseñado, que la Luna brilla por el Sol, y eso no es así. La Luna tiene luz propia. La Luna es translúcida, es transparente. Cuando uno ve la Luna de día, ve la Luna y ve como el cuerpo de la Luna totalmente celeste. Y uno dice, ¿cómo puede ser que sea un pedazo de la Luna y otro celeste? Porque es translúcida. ¿Qué es translúcida? Transparente. Yahweh creó así la Luna. La Luna no es como el Sol en el sentido de tener todo un cuerpo circular. La Luna tiene una cara. Cuando hablan de la famosa la cara oculta de la Luna, es porque Yahweh creó así la Luna. Y la Luna tiene rotación. Puede ser que la Luna menguante esté para abajo o para arriba, o la Luna creciente esté para abajo o para arriba. Los eclipses pasan lo mismo. El eclipse de luna no es que el Sol se pone en la Luna, sino que Yahweh creó los eclipses de tal manera que se mete un círculo negro. Algunos hablan de orbes, que son círculos negros que se van acercando a la Luna o se van acercando al Sol, si es eclipse del Sol, y tapan en forma circular el Sol o la Luna. Entonces, cuando uno entiende todo esto, nos damos cuenta que vivimos en un engaño y en una mentira que hoy el sistema de este mundo nos está enseñando. Yo sé que para esto, este lenguaje que estoy hablando es una locura, porque sé que es una locura para muchos, pero para muchos es la liberación. ¿De qué? De la gran mentira y de gran engaño. Por eso yo siempre digo que si quedan dudas, quedan preguntas, estudien, averigüen y investiguen. Y pidan al Padre la revelación de todo esto. Entonces, cuando hablamos de las luminarias, Yahweh crea el sol y la luna y las estrellas. Y él dice en Job 9:7 que Yahweh ordenó al sol que salga y que no salga. Entre otras palabras, que Yahweh maneja el sol. Yahweh maneja la creación, Yahweh maneja la luna. Dice Job 9:7 también que él puso un sello en las estrellas. ¿En qué sentido? Que las estrellas están fijas, por eso se forman las constelaciones, y yo ya he dado un estudio también acerca de las constelaciones, de que son conjuntos de estrellas las constelaciones, y que tienen forma circular, o sea, se mueven en una ruta que tienen en forma circular. Por eso muchos astrólogos de noche, cuando sacan fotos, muchas fotos en diferentes horarios de la noche, quedan en forma de anillo todas las estrellas, porque tienen esta rotación toda la noche. Las estrellas giran, giran, giran. Y el sol también tiene una ruta, aparece y desaparece. La luna también, baja el sol y aparece la luna, aparece y desaparece. Y el sistema del Sol y de la Luna tiene un sistema analema, y esto lo he explicado en el estudio de las constelaciones. El analema es como un 8, que es la ruta en un año, tanto en el Sol, analema solar, y analema lunar.
Entonces, cuando vemos todas estas cosas, vemos la creación de Yahweh para la tierra, las estrellas, el sol y la luna. Todo rige a la tierra, a la creación. Y no es que están a millones de kilómetros y que hay otras galaxias, otros universos, porque la escritura no habla de eso. El libro de Enoc tampoco habla de otras culturas, creencias. Por eso uno de los grandes engaños de estos seres, ángeles caídos, como los Anunnakis, seres que han venido de otro planeta, diciendo que vienen de otras galaxias, que vienen de otros, que son otros dioses, y es toda una mentira de Satanás. Yahweh creó los cielos, primer cielo, segundo cielo y tercer cielo, y la tierra. Y dentro de la tierra está el sol, la luna y las estrellas. Otra mentira también son los planetas. Y no me quiero ir del tema, pero lo tengo que explicar. Los planetas, Urano, Neptuno, Júpiter, todo lo que es Mercurio, Venus, todos los planetas famosos son estrellas. No son planetas como la Tierra en un sistema solar. Entonces, cuando vemos la verdad de las escrituras de Yahweh, vemos que esa creación es totalmente diferente a las que nos han enseñado. Lo que ha enseñado la NASA, los que nos han enseñado en la universidad, los que nos han enseñado en los colegios. Entonces, seguimos. Vamos a ver ahora en Habacuc 3:11, nos afirma lo que pasó también con Josué, cuando se detuvo el sol para que Israel ganara la batalla con sus enemigos. ¿Quién hizo eso? Yahweh. Yahweh tiene control sobre la creación. Entonces vamos a avanzar un poco más. Y eso está en Josué 10:12, cuando Yahweh hizo detener el sol y la luna. ¿Por qué el sol y la luna? Porque cuando el sol sube y baja, cuando está bajando la luna aparece. Cuando la luna baja, el sol aparece. Cuando el sol baja, la luna aparece. Y es en forma de un 8 el movimiento que ellos tienen. Entonces, hay un solo versículo que muchos que apoyan el sistema de la Tierra esférica, que está en Isaías 40:22, donde dice: y sobre el círculo de la Tierra tú estás sentado. Y entonces dicen que el círculo es una esfera, y esto no es así. La Tierra es plana, pero tiene forma circular, pero tiene extremos también. Entonces, circular no significa esférico. Y por un versículo no podemos tomar una doctrina o una creencia, porque ese círculo no se refiere a una esfera, sino que se refiere a un plano circular con 4 extremos, que son los límites de la Tierra. Ahora, el libro de Enoc habla muchas verdades sobre esto, pero vamos a comenzar a entrar al libro de Enoc. Y perdónenme si hago esta introducción, pero es necesario explicar esto para que cuando ahora citemos algunos versículos del libro de Enoc podamos entender si puede llegar a ser verdad lo que dice Enoc o es todo un disparate. Acompáñame en Génesis capítulo 5. Y vamos a ver, capítulo 4, versículo 17, vamos a ver que la Biblia habla de algunos personajes o algunas personas que se llamaron Enoc. El nombre Enoc significa dedicado, el nombre Enoc, dedicado. Y hubieron varios Enoc en la Biblia. Ahora, hay un libro que se llama el libro de Enoc que se ha encontrado en el siglo I en las cuevas de Qumran. Ahora voy a estar explicando un poquito qué significa eso. Como se han encontrado otros libros apócrifos en ese tiempo. Pero vamos a leer acá en Génesis 4, versículo 17, donde habla de que Caín, recuerden que Caín mató a Abel, uno de los hijos de Adán y Eva, el comienzo de la creación. Caín conoció a su mujer y concibió a luz un hijo y lo llamó Enoc. Ahora, ese Enoc
no es el Enoc que vamos a ver más adelante en Génesis 5 que caminó con Yahweh. Ahora vemos que la Biblia habla de este tal Enoc, pero no es el Enoc que caminó con Yahweh. Podemos ver también en Génesis 5, versículo 19, donde dice: y engendró Jared a Enoc, y Jared vivió 800 años y engendró hijos e hijas. Y ahí Enoc, dice el versículo 21, que engendró Enoc hijos e hijas. Y dice el versículo 24, y caminó Enoc con Yahweh, con Dios, con Yahweh, y desapareció porque se lo llevó Yahweh. ¿Qué pasó? Desapareció. ¿En qué? Fue levantado. Se fue con Yahweh. Lo mismo que pasó con el profeta Elías, lo mismo lo hizo Enoc. Ahora, este Enoc dice que caminó con Yahweh en ese tiempo. Y si vamos al contexto de esta historia de Enoc, era en el tiempo donde la maldad de la humanidad había llegado al pico, de tal manera que había tanta hambruna que se comían unos con otros, aún hervían a bebés recién nacidos para comerlos. Los gigantes que en esa época existían, que eran los Nefilim, que eran el fruto de las relaciones de los ángeles caídos con mujeres en esa época, esos Nefilim se comían vivos a las personas porque ellos tenían hambre. Recordemos que la tierra estaba maldecida por el pecado de Adán, porque Yahweh le dijo a Adán: por cuanto pecaste, vas a tener que transpirar por el sudor de tu frente, vas a tener que trabajar la tierra. Porque antes la tierra, los frutos, antes del pecado que entrara en la humanidad, era totalmente diferente. Entonces vemos que este Enoc era un hombre consagrado a Yahweh, era dedicado a Yahweh, no dedicado a Yahweh. Ahora, el caminar con Yahweh, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes, porque muchos hablan del libro de Enoc, pero vamos a ver si realmente hay verdades o no en este libro. Pero el caminar con Yahweh, ¿qué nos hace? ¿Qué nos hace? Tener, ¿qué? Una experiencia, conocerlo. Caminar con Él, como hoy muchos lo hacen, como lo hago yo, como lo hacen muchos hermanos acá, y muchos de ustedes, hace tener una experiencia con Él, hace que Él nos hable, nos enseñe. Entonces, yo creo que Yahweh le ha revelado y le ha mostrado muchas cosas, porque hay un libro, que ahora lo vamos a ver, que dice que Él, el Creador, le mostró muchas verdades ocultas. Entonces, si bien hay diferentes tipos de Enoc, especialmente dos, hijo de Caín, pero hubo otro que caminó con Yahweh y fue llevado al cielo. Entonces, cuando vamos a la Escritura, Hebreos 11:5 habla de un libro sagrado llamado Libro de Enoc. Enoc era profeta, según los antiguos estudiosos y según los discípulos del Mesías, porque en el siglo I se estudiaba el libro de Enoc, porque decían que era un profeta, que hablaba de parte de Yahweh. Este Enoc que caminó con Yahweh, a eso me refiero. Ahora vamos a ir a Hebreos 11. Hebreos 11, versículo 5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. ¿Qué significa esto? Traspuesto. Fue levantado. Muchos dicen arrebatado, pero la palabra es levantado. En hebreo es benalé y en griego es harpazo, levantado. Para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso, lo levantó Yahweh, y antes que fuera levantado, tuvo testimonio de haber agradado a Yahweh. ¿Dónde tuvo testimonio? En la época de Noé. Cuando estudiamos la genealogía de Enoc, era el bisabuelo de Moisés, Enoc. Entonces, de la descendencia de Enoc viene Moisés. Noé, me confundo con los nombres. Noé. Miren lo que dice acá.
Versículo 29. Y Lamec puso por nombre a Noé y dijo: Este nos aliviará de nuestras obras y trabajo en nuestras manos en esta tierra que Yahweh maldijo. Lamec fue el hijo de Matusalén. Matusalén fue el hombre que vivió más años, vivió 979 años en la tierra. Recordemos que mientras el hombre fue avanzando en las generaciones, fue menguando en sus edades por causa del pecado. Hasta que después del diluvio, Yahweh dijo que hasta los 120 años el hombre viviría. Entonces, de Enoc tuvo a Matusalén, Matusalén tuvo a Lamec y Lamec tuvo a Noé. Entonces Enoc era un siervo de Yahweh, era un profeta, y dice Hebreos 11 que Enoc fue levantado por Yahweh y tuvo testimonio por agradar a Yahweh. ¿En qué? En medio de una tierra corrompida, totalmente llena de pecado y llena de maldad. Entonces, ¿hubo un Enoc que tuvo experiencia? Sí. ¿Es muy probable que haya escrito un libro? Sí. ¿Por qué? Porque él, cuando vamos a ver ahora un poco el libro de Enoc, vamos a ver que él cuenta lo que sucedió en la época de Noé antes que venga el diluvio de la tierra. Él cuenta cuando los ángeles caídos le llegaron a las mujeres y tuvieron relaciones sexuales. Él cuenta cuando los ángeles caídos estaban a punto de ser encarcelados, él les profetiza, él les habla parte de Yahweh. Entonces, muchos teólogos, muchos historiadores, muchos pastores dicen que este libro no hay que tomarlo como bíblico, pero cuando uno escudriña las escrituras, podemos ver que hay un paralelo en la Biblia con un tal Enoc. Pero vamos a ver también qué mentiras o qué cosas falsas tiene el libro de Enoc. Y acompáñenme hasta lo último, porque sé que es mucha información lo que voy a estar hablando, pero vale la pena. Entonces, bíblicamente podemos ver que citan un libro llamado el libro de Enoc, un libro que era un profeta, un siervo, uno que caminó con Yahweh. Judas, capítulo 1, versículo 14, también Judas habla de este hombre llamado Enoc. Judas 1, permítanme buscarlo, Judas 1, perdón, Judas versículo 14. Y también profetizó Enoc. ¿Cómo profetizó Enoc? Porque era un profeta. Ese Enoc bíblico era un profeta. No hay otro Enoc en la Biblia, solamente en Génesis 2 que caminó con Yahweh. Ese profeta, ese hombre fue Enoc, profetizó Enoc, séptimo desde Adán, dice. ¿Y cómo sabían ellos esto? Porque había un libro. ¿Y cómo sabían? Porque tenían la revelación de Yahweh a través del Ruach, del Espíritu Santo. Dice, séptimo desde Adán, diciendo, vino nuestro Mesías con sus con sus santas decenas de millares de ángeles, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impiamente y todas las cosas duras que los que son murmuradores, chismosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habían sido infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Qué está hablando acá? Está hablando del Mesías con sus millares de ángeles. ¿Cuándo va a ser esto? En la segunda venida. ¿Y cuándo va a ser esto? En el Armagedón, donde él va a destruir a todas esas naciones que le han dado la espalda a él. Ahora, el libro de Enoc dice que él vio una segunda venida del Mesías. Entonces, Judas lo habla. Hay libros apócrifos como los Macabeos, como los libros de los Jubileos, Macabeos 1, Macabeos 2. Los Macabeos, por ejemplo, eran judíos que batallaron contra los griegos antes del Mesías, y ellos escribieron 2 libros que luego la Iglesia Católica los llamó libros apócrifos, por eso los corrió del canon bíblico. El libro de los Jubileos, por ejemplo,
relata la historia del pueblo judío que existió más o menos 100 años antes del Mesías. Y este libro de los jubileos, como el de Enoc, algunas partes del libro de Enoc, fue encontrado en la cueva de Qumran. Y la cueva de Qumran es un lugar que un grupo judío, más o menos para que tengamos idea, este grupo se llamaba los esenios. Ellos guardaban fielmente la Torá de Yahweh, los 5 libros de la Biblia, y ellos vivían totalmente alejados de todas las ciudades centrales, como Jerusalén, como otras ciudades, y ellos estudiaban estos rollos, estudiaban el libro de Enoc, estudiaban los libros de los jubileos, los macabeos, y estudiaban la Torá, pero ellos no se salían de la Torá, ellos predicaban solamente la Torá. Hoy los judíos, en su mayoría de ramas, están los judíos caraítas, que son los que estudian solamente la Torá. La mayoría de los judíos toman otros libros sagrados como la Torá, como el Talmud, la Kabbalah, el Zohar y tantos libros más, que los llaman santos al mismo nivel de la Torá. Y esto, cuando uno estudia, vemos que no es así, sino que son sabiduría humana, rabínica, pero no es de Yahweh. Que a muchos lo llaman también el Mishnah, que es la Torá oral. Ellos tienen una Torá oral, que la ponen al mismo nivel que la Torá escrita. Y ellos dicen que hubo una Torá escrita en el monte Sinaí y una Torá oral que de generación tras generación el pueblo hebreo fue traduciendo. Y esto tampoco es así. Pero bueno, sé que es mucha información, pero por eso le dije, este mensaje no es para todo el mundo. Pero bueno, no pude hacerlo grupo cerrado porque Facebook no me lo permitió. Pero esperemos que aquel que lo estudie pueda entenderlo. Entonces, vamos a seguir sobre esta cueva de Qumran. Fue construido en el siglo II, más o menos, antes del Mesías, 130 aproximadamente, y ahí se han encontrado muchos libros apócrifos. Ahora, cuando hablamos de libros apócrifos, estamos hablando no libros santos o iluminados por Dios, según la Iglesia Católica. No son aptos para el canon bíblico. Ahora, ¿qué es el canon bíblico? El canon bíblico, la palabra canon significa caña o vara, y bíblico es conjunto de libros. Ellos pusieron una vara con todos los libros que se encontraron y dijeron, este es del Señor, este no es del Señor, este es de Dios, este no es de Dios. ¿Y quiénes fueron? Personas católicas que lo hicieron. ¿Podemos estar seguros que realmente fue de Yahweh esto? No, no podemos. ¿Por qué? Porque supuestamente la Iglesia Católica siempre fue el representante de Dios, donde ellos hicieron este canon bíblico. ¿Dónde lo hicieron? En el Concilio de Roma, en el año 382 después del Mesías. En el siglo IV, ya, llegando al siglo IV, es donde hicieron este canon. Ahora, ¿qué libros apócrifos sacaron del canon bíblico? 7 libros específicamente. La Biblia se formaba con 73 libros, en vez de 66 que hoy tenemos como conocimiento. Sacaron 7 principales y hubieron otros más, como el libro de Enoc, Tobías, Judith, el libro de sabiduría, el eclesiástico, Baruch, Macabeos 1 y 2, son los libros que sacaron de ese concilio, de ese canon bíblico. De ahí luego estaban el libro de los jubileos, el libro de Enoc, estaba el libro de Yacer, con J, Yacer, que también habla de muchas cosas que de la creación, y hay muchos libros más. Pero la única verdad de Yahweh es su Torá, son los 5 primeros libros de la Biblia. El Tanaj son los profetas menores, mayores, los salmos, los poéticos, los históricos. Ese es el Tanaj. Esa es la base realmente de la verdad de Yahweh. El Nuevo
llamado Nuevo Testamento, que es el pacto renovado por medio del Mesías, son todas las cartas y los evangelios que afirman la Torá y el Tanaj. ¿Por qué es eso? La Biblia es uno solo, con varios libros. Ahora, si hay libros apócrifos que han sido sacados del canon bíblico, pero que hablan muchas verdades de la escritura, de esa Biblia, de esa Torá, de ese Tanaj, hay que prestar atención. Porque ¿qué es lo que te dicen en la iglesia cristiana? Usted tiene que leer la Biblia. Fuera de la Biblia no hay ninguna verdad. Y eso no es así. Por eso Yahweh en este tiempo quiere que su pueblo se prepare y conozca la verdad en su totalidad. ¿Es bueno estudiar la Biblia? Es importantísimo, no es bueno, es importantísimo, es la base de todo. Y estudiar la Biblia con un contexto hebreo. Pero luego hay que estudiar otras cosas. Por eso es importante el libro de Enoc, porque hay muchas verdades que habla y muchas cosas incorrectas. Entonces, existen otros libros apócrifos que no voy a entrar en el detalle porque ya voy a dar otro estudio más adelante sobre los libros apócrifos, que son los evangelios apócrifos, que están el evangelio de Tomás, el evangelio de Marción. Marción fue un rebelde o uno que salió de los discípulos del Mesías, que se formó su secta, que era hijo de un pastor, bueno, toda una historia también de Marción. María Magdalena, que dicen que María Magdalena tuvo relaciones con Jesús y que Jesús realmente pecó. Bueno, hay todos libros apócrifos, hay muchas verdades, de ahí sale el Código de Da Vinci y todo lo demás. El Evangelio de Nicodemo y muchos más. Entonces, hay muchos libros apócrifos, pero ahora vamos a enfocarnos en el libro de Enoc. Bien, entonces, vamos a avanzar. Entonces, el libro de Enoc, cuando estudiamos un poquito de este tema, tenemos que entender que el libro de Enoc es un conjunto de libros. Que en el siglo I se compiló varios libros. No es que es uno solo. Es como la Biblia. La Biblia son varios libros. Por eso Biblio significa conjunto de libros. Lo mismo pasa con el libro de Enoc. Por eso tenemos que terminar una conclusión cuando terminamos el mensaje y decir qué cosas pueden ser verdades a la luz de la palabra, a la luz de la Torah de Yahweh, y qué cosas no. Porque es un conjunto de libros, donde sacaron muchos libros en la historia y los juntaron y dijeron, este es el libro de Enoc. Entonces, muchos dicen que se creó este libro a principios del siglo I. Y podemos ver también que este libro, como les decía, está dividido en varias partes. En el siglo III también dicen que fue editado en el siglo III por muchos estudiosos. Pero cuando vemos un poco la historia, los padres de la iglesia del siglo II hablaban mucho del libro de Enoc. Tertuliano, Ireneo, Justino Mártir, Orígenes, todos ellos que eran padres de la iglesia, que fueron llamados padres de la iglesia, que eran discípulos de los discípulos del Mesías, ellos hablaban del libro de Enoc. Los discípulos del Mesías hablaban del libro de Enoc, como el profeta Enoc, como podía haber sido el profeta Isaías, el profeta Jeremías. Entonces, vemos que el libro de Enoc está dividido en varias partes. Primero, hay un libro que se llama el libro del juicio, que tiene 5 capítulos. Obviamente no vamos a ver todo el libro de Enoc, porque no estamos toda la noche hablando, pero vamos a tocar puntos por arriba. ¿Les recomiendo estudiar el libro de Enoc? Sí, pero después de este estudio. Después de este estudio lee todo el libro de Enoc como quiera, pero necesitas escuchar esto para tener el conocimiento y la preparación para estudiar el libro. Porque muchos cristianos han estudiado el libro de Enoc y no entienden y no les cierra nada. Entonces, por eso este estudio. El libro del juicio. ¿Qué juicio? El juicio final, los juicios de Yahweh a la tierra. Hay un libro que se llama el libro de los juicios, que es supuestamente de Enoc, que habla de los juicios finales de la tierra.
Y habla sobre los justos, cuál es el final de los justos, o cuál es la recompensa de los justos, y cuál es la recompensa o el final de los impíos. Y muchos historiadores dicen que este libro fue escrito 200 años antes del Mesías, y es parte del libro de Enoc. Entonces, la pregunta es, si habla de los juicios de Yahweh, 200 años, si fue escrito 200 años antes del Mesías, no es el Enoc que caminó con Yahweh. No es. ¿Por qué? Porque él existió en la época de Noé. Ahora, si habla de juicios finales, cuando uno estudia un poco de este libro en profundidad, vemos que habla mucho de lo que Apocalipsis habla. Entonces es muy probable que esta parte del libro de los juicios alguien haya recibido una revelación de parte de Yahweh, pero lo han agregado como el libro de Enoc, porque son 200 años antes del Mesías, y el libro de Apocalipsis fue escrito 100 años después del Mesías. Ahora, luego hay otro libro dentro del libro de Enoc, que es el libro de los vigilantes. Y el libro de Enoc llama a los vigilantes, le llama de ese nombre a los ángeles caídos. Los vigilantes, Enoc los llama los ángeles caídos. Capítulo 6 al capítulo 36, el capítulo 1 al 5 de los juicios de Yahweh a la tierra. Y capítulo 6 al 36 habla de los ángeles caídos. Ángeles que tuvieron relaciones sexuales con mujeres y engendraron gigantes. Y habla y relata también del diluvio que Yahweh mandó a la tierra. Ahora, a mi parecer, a mi estudio y conocimiento, esta parte sí yo creo que ha sido ese Enoc que caminó con Yahweh. Porque ahora lo vamos a profundizar después y vamos a ver que cuenta muchas verdades que tienen respaldo bíblico. Y que Enoc vivió contemporáneo a Noé. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Muchos historiadores dicen que este libro de los vigilantes de los ángeles caídos fue escrito 160 años antes del Mesías. Entonces, si sabemos si es verdad o no, no lo sabemos. Porque aún la historia puede mentir, aún la historia puede decir muchas cosas que no son verdades. Ahora, hay una tercera parte dentro de este libro, que es el libro del Mesías y del reino de los cielos. Y está del capítulo 37 al capítulo 71, donde dice que Enoc profetizó la segunda venida del Mesías. Y que este libro del Mesías y del reino de los cielos, que habla de una segunda venida del Mesías, y esto es interesante porque Judas dice que profetizó al Mesías y a millares de ángeles. Eso recién lo leímos, Judas. Entonces, eso es una señal de que puede ser que Enoc haya, miles de años atrás que el Mesías venga a la tierra, haya visto la segunda venida del Mesías, aún que no haya venido por primera vez. Porque dice que Enoc profetizó la segunda venida del Mesías en este libro. Y este libro fue encontrado en la cueva de Qumran en el año 63 antes del Mesías. Fíjense que estos tres libros, el libro de los juicios, el libro de los ángeles caídos y el libro del Mesías y del reino de los cielos, fueron encontrados antes del Mesías. Ahora hay un cuarto libro dentro del libro de Enoc, que es el libro de la astronomía, no astrología, astronomía, el estudio de los astros, el sol, la tierra, la luna, las estrellas. Ahora es interesante que el capítulo 72 al 82, del 72 al 82, él habla acerca de la creación. Él dice que la tierra no gira, que está firme. Por eso yo cité en el principio muchos versículos bíblicos. Dice que el sol tiene una ruta. Dice que la luna brilla
por su luz propia, que también la luna tiene su ruta. Dice que el sol, tanto como la luna, son opuestos. También habla de las constelaciones el libro de Enoc. Todo esto en este libro de astronomía, que ahora después vamos a profundizar un poquito. Y dicen también que fue encontrado 200 años antes del Mesías. Entonces, 2 siglos antes, un siglo antes del Mesías, fueron encontrados todos este conjunto de libros. La pregunta es, ¿todos son del libro de Enoc, realmente de ese Enoc que caminó con Yahweh? No lo podemos saber, pero sí podemos medirlo a la luz de la Biblia, de la palabra de Yahweh. Quinto libro, el libro de los sueños. Dice que tuvo sueños y visiones sobre el Apocalipsis, sobre los últimos tiempos, capítulo 83 al 90. También fue encontrado en el 160 antes del Mesías. Y el libro de Apocalipsis, del capítulo 91 al 105, donde habla de los últimos sucesos de la tierra. Y 110 antes del Mesías fue encontrado este libro. Y el último libro, la última parte de lo que es el libro de Enoc son fragmentos de otros escritos que no se saben bien de qué es, del 106 al 107, o sea, 2 capítulos, que es la última parte del libro de Enoc, que habla de la maldad de la humanidad en el tiempo de la historia, habla también del tiempo del Mesías en la tierra y la redención de los justos, o sea, la segunda venida. Ahora, en el concilio de Roma fueron sacados los libros apócrifos, pero específicamente en el siglo IV, por el concilio de la Odisea, fue prohibido el libro de Enoc por la Iglesia Católica. Porque si bien no estaba dentro del canon, nunca lo estuvo, pero siempre fue enseñado y predicado el libro de Enoc. Hoy en día, en África, hay muchas congregaciones que toman el libro de Enoc al nivel de la Torah de Yahweh, al nivel de la palabra. Acá me hacen una pregunta. Fabiana, Shalom. ¿Ese libro hace referencia sobre la Tierra plana? Sí, en el libro de astronomía. En el libro de astronomía, del capítulo 72 al 82, habla de la Tierra plana. Ahora vamos a citar algunos versículos. Por eso vamos a citar los versículos de Enoc y vamos a comparar con los versículos de la Torah y del Tanakh que tenemos en la Biblia. Entonces, cuando vemos el libro de Enoc, vemos 7 fragmentos o 7 libros pequeños que forman el libro de Enoc. Y todos fueron encontrados siglo II, siglo I antes del Mesías. Entonces, ¿cómo podemos saber si todo es verdad o es todo mentira, o hay parte verdad o parte mentira? Tenemos que ir a la luz de la Torá, de la palabra de Yahweh, para poder acercarnos. Porque la verdad absoluta no la sabemos, pero necesitamos siempre pasarlo por la lupa de la palabra de Yahweh. Entonces, a mi estudio y parecer, algunos libros se asemejan a la Biblia, a la palabra de Yahweh, y hay otros que no. Y hay otros errores, puede ser de traducciones, puede ser de manipulación escritural, o puede ser que son mentiras en los textos. Entonces, yo lo que creo que este hombre, Enoc, que caminó con Yahweh, ha sido un profeta y ha escrito un libro sagrado, un libro de parte de Yahweh, y que ha quedado en la historia y que ha sido agregado muchas cosas, llamado también como el libro de Enoc. Entonces, vamos a ver ahora algunas cositas de este libro. Por ejemplo, vamos a comenzar acá.
Entonces Enoc, este Enoc bíblico, fue el bisabuelo de Noé, y en el contexto de este Noé, él experimentó muchas experiencias sobre estos tales vigilantes, el libro de los vigilantes, y vamos a hablar un poquito de este tema. Este libro, supuestamente, los vigilantes, este libro de los vigilantes, fue encontrado alrededor de 200 años antes del Mesías. Y vamos a ver que él describe todos los ángeles caídos que descendieron después de una rebeldía contra el Creador, porque esto es lo que habla el libro de Enoc, y describe los nombres. Y él describe muchas revelaciones que ha recibido el libro de Enoc por un ángel, un arcángel, mejor dicho, un arcángel enviado por Yahweh llamado Uriel. Ese arcángel llamado Uriel, que la Biblia no lo llama, habla de muchos arcángeles, Gabriel, Miguel, Rafael, muchos ángeles, pero hay un arcángel que Yahweh lo manda a Uriel y le revela y le muestra muchas más cosas. Ahora, vamos a ver un poquito este tema. Vamos a ver el libro de los vigilantes, capítulo 6 al 36. Vamos a hacer un resumen acá pequeño. Enoc dice que recibió una revelación por medio de este arcángel de Yahweh. En los escritos de Enoc, a Yahweh lo llama como Señor. La traducción dice Señor, Señor. Y el Señor me mandó, o el Señor me mostró el Señor, ¿no? Y dice que estos ángeles, ya estando en la tierra, se revelaron al ser humano con conocimiento, sabiduría, magia, y le han volcado muchas cosas ocultas a la humanidad de ese tiempo. Según el libro de Enoc, dice que de ahí surgieron en la humanidad lo que fueron luego los brujos, las historias, por ejemplo, de los magos, los hechiceros. Ellos le enseñaron encantamientos al ser humano, le enseñaron cómo forjar armas, cómo hacer armas para pelear, para defenderse, para batallar. A las mujeres le enseñaron cómo ser mujeres atractivas, cómo pintarse, cómo arreglarse. Esto es lo que dice el libro de Enoc con respecto a esta parte de los ángeles caídos. Y Enoc dice que el líder de estos ángeles caídos se llamaba Azazel y que a veces se llamaba Lumiel. Azazel o Lumiel. Y este Azazel también tenía como nombre Luzbel. Y Luzbel, entendemos que es Lucifer. Y recuerden que este querubín que cayó de la gracia de Yahweh, que se reveló, siempre tuvo varios nombres en toda la historia, en todas las religiones, en todas las creencias. Y vemos también que Enoc lo llamaba como Azazel, Lumiel o Luzbel. Ahora, dice que estos ángeles caídos le enseñaron al ser humano muchas cosas que ellos desconocían. Por ejemplo, a sacar metales de la tierra, oro, plata, ¿no? Todas piedras preciosas. Y también les enseñó a practicar prácticas sexuales entre el hombre y la mujer. Lo que hoy mucho se llama Kama Sutra, ¿no? Posturas y todo lo que es el ámbito sexual. Ahora, él nombra muchos ángeles caídos que en ese tiempo contaminaron al ser humano o a la humanidad. Y él empieza a nombrar, por ejemplo, un ángel que se llamaba Cocabiel, y yo esto lo hablé un poco en demonología y angeología, y sobre estos ángeles caídos. Y Cocabiel era un ángel que le enseñó sobre la astronomía al ser humano.
y si uno se pone a pensar, muchos pueblos antiguos adoraban a la astrología, o sea, a la astronomía, pero de ahí surgió la astrología. Lo que es el tarot, lo que es los horóscopos, y yo lo expliqué esto en el estudio de las constelaciones. Este ángel enseñaba acerca de la creación de los astros. Recuerden que Ezequiel 28 dice que este Lucifer se paseaba sobre las piedras de fuego, dice Ezequiel. ¿Y qué son las piedras de fuego? Son las estrellas. Estos ángeles caídos conocen muy bien la creación, conocen muy bien lo que Yahweh creó. Y también enseñó encantamientos. ¿De dónde surge la brujería? ¿De dónde surge todas prácticas de ocultismo, satanismo, magia negra, magia blanca? Una hermana me pidió armar de esos temas. Esos temas son bastante pesados. Vamos a ver qué Yahweh quiere. Pero todo eso, todas esas cosas, ¿quién las trajo a la tierra? Los ángeles caídos, que tienen poder, ¿para qué? Para hacer mal. Todo lo que es poder satánico, todo eso lo han traído los ángeles caídos. Entonces, vemos que otro ángel llamado Shamsiel, también hablaba acerca de las tormentas, por ejemplo. De las tormentas, del clima, y les enseñaba todo esto. Otro ángel, Suriel, que hablaba de la agricultura y que hablaba del poder de la luna. Recuerden que la luna siempre fue adorada por muchos pueblos antiguos. El sol también, Babilonia antigua, Nimrod, Semiramis, Tamuz, toda la historia babilónica. Entonces vemos que ellos, estos ángeles, empezaron a enseñar muchas cosas. Otro ángel que se llamaba Emiel enseñó a escribir la escritura, la lectura. También enseñaban lo que era curación de enfermedades por la naturaleza, por las plantas. Y si uno se pone a pensar, ¿de dónde vienen los remedios? De la creación de Yahweh, de la naturaleza. Entonces, Enoc empieza a describir, y el ángel fulano de tal enseñó esto, y el ángel fulano enseñó esto, y enseñó esto, y él iba detallando todo esto. Muchos ángeles más, Jocabiel, Shamiel, Sariel. Ahora, es importante entender que cuando Enoc enseña todo esto, todos terminan en él. ¿Y qué significa él? Él es una de las características o representantes de Yah, del Creador. O sea, que cuando uno estudia los nombres en el hebreo, como Isaías, Jeremías, Elías, todos terminan en Yah. Eliyah, Jeremías, Isaías, todos con Yah. Y Yah significa el yo soy, o el él, o Eloi. Entonces, es interesante entender esto, que todos estos ángeles caídos tienen un nombre con una raíz del Creador. Lucifer también. Luzbel, Uriel, Miguel, Rafael, Gabriel, todos terminan con él. Tanto ángeles caídos como los ángeles Yahweh. Sariel enseñaba la fertilidad de la tierra, lo que se podía sembrar, lo que se podía cosechar. Y algo interesante, el libro de Enoc, acá cuando él habla de estos ángeles caídos, él dice que había un ángel que era el que luego se reveló, que era obviamente servidor de este Lucifer, Shamsiel. Dice que era llamado el príncipe del Edén, que él era uno de los guardianes del huerto del Edén. Y esto es interesante, porque vamos a ver que el libro de Enoc, en una parte, él dice que el ángel Uriel, el ángel de Yahweh, le mostró el Edén.
Él con visión, con el espíritu, fue al Edén, vio el Edén, vio el árbol del conocimiento del bien y el mal, vio el fruto de lo que sería lo que comió Eva y lo que comió Adán. Ahora, es muy importante entender que este hombre, Enoc, que yo creo que ese es el que caminó con Yahweh, vio todas estas cosas y tuvo estas revelaciones. ¿Por qué les digo? Porque si esto fuera falso, es muy difícil, porque hay mucho paralelo bíblico acá, hay mucho paralelo a la Torá de Yahweh, en este aspecto, en estos temas que yo estoy hablando. Ahora, en Génesis 6 nos describe la escritura, la Torá, que Yahweh manda a Noé a anunciar la destrucción de la tierra por un diluvio. Pero en el libro de Enoc, con respecto a estos vigilantes, a estos ángeles caídos, dice que Yahweh permitió, obviamente todo permitido por Yahweh, dejó que la humanidad se torciera, que la maldad creciera, que estos ángeles caídos hagan de la suya, pero envió a sus arcángeles para anunciarles a estos ángeles caídos la destrucción que vendría. Y dice Enoc que envió al arcángel Miguel, al arcángel Rafael, Gabriel y Uriel a la tierra en esa época, donde Enoc vivía. Y él describe en este libro que estos 4 arcángeles vinieron de parte de Yahweh a anunciar lo que sería el juicio de Yahweh, complementando lo de Noé. Ahora, cuando hubo el juicio, estos 4 arcángeles dice que ataron a Azazel, que sería Lucifer, y lo encarcelaron en un desierto. Y encarcelaron a muchos arcángeles que están en prisiones de oscuridad. Y eso dice la palabra de Yahweh. Enoc dice que muchos arcángeles y ángeles, que eran los que habían contaminado la humanidad de un montón de cosas que Yahweh no quería, fueron encarcelados hasta el juicio final. Es interesante lo que dice Enoc, porque cuando uno estudia la Biblia, nos damos cuenta que hay muchas verdades bíblicas que dicen lo mismo. Entonces, él dice que esas cárceles son lugares de prisiones, que muchos serían soltados en los últimos tiempos y muchos serían ya juzgados en el juicio final. ¿Dónde es el juicio final? Apocalipsis 20, en el gran trono de Yahweh. Entonces, que también dice Enoc, que Yahweh mandó al arcángel Zariel, otro arcángel. Cuando uno entiende que hay legiones de ángeles y hay muchas jerarquías cuando estudiamos, querubines, serafines, ángeles, arcángeles, hay muchas, puede ser que hayan otros arcángeles, como Miguel fue el que le dio el mensaje a Miriam, a María, que iba a tener al Mesías, o que cuando hablamos de Rafael, por ejemplo, o Gabriel, o Miguel es el que protege a Israel, a la tierra de Israel. Entonces podemos ver que hay muchos arcángeles. Ahora, este arcángel Zariel, dice Yahweh, dice Enoc que Yahweh lo manda a Zariel a avisarle a Noé, diciéndole que se venía el diluvio. Pero ya avanzado esto, cuando ya Noé tenía ya el arca, dice Enoc, y dice que él ahí es donde, antes de mandar el diluvio, manda a encarcelar a todos los ángeles caídos que habían sido rebeldes. Ahora, vamos a ver ahora un poquito acá, que hay una parte del libro donde Enoc profetiza a estos ángeles caídos. Les habla y les dice que serían encadenados en prisiones de oscuridad. Y la Escritura dice que el Mesías muere y desciende a las profundidades y va y se presenta a los que están en las cárceles espirituales.
a esos espíritus encarcelados, dice la Escritura. Y no son las almas que están en un infierno, porque eso es lo que nos han enseñado en el cristianismo, sino que son estos ángeles caídos. Él se presenta, ¿en qué sentido? De que Él venció la muerte y Él venció al príncipe de este mundo, que es Lucifer. Entonces, dice Enoc, habla Enoc, que se presentan estos ángeles caídos y se les revela, o sea, Él les anuncia de que vendría juicio sobre ellos. Ahora, luego sigue diciendo, y ahí entraría un poquito al libro de la astronomía. Yo acá puse algunas cositas de este libro de astronomía que Fabiana decía si habla de la Tierra plana. Ahora vamos a ver ahí. Y ahí dice que fue llevado en visión, Enoc, y que vio un reino espiritual, como un reino celestial, ¿no? Y dice que vio querubines, así lo nombra, querubines de fuego. ¿Quiénes son los querubines de fuego? Los serafines, los que están en el trono de Yahweh. Ezequiel habla de eso, Isaías habla de esos seres. Son querubines de fuego, son seres de fuego espirituales. Y que él vio en el cielo una puerta abierta y que veía un resplandor y una luz brillante. Y vio un trono un trono grande que era como el de cristal, y salían ríos de fuego debajo de su trono. ¿Qué trono es ese? El trono de Yahweh. Salían ríos de fuego debajo de su trono. Y que era blanco como la nieve su gloria, su resplandor, ¿no? Su Shekinah. Y multitudes estaban delante de él, delante de ese Dios, ¿no? De ese poderoso. Y yo me postraba delante de él. Miren lo que no vio. Cuando uno estudia otros siervos de la Biblia, Ezequiel, por ejemplo, Ezequiel 1, vio la gloria de Yahweh, vio el trono. Los cielos se abrieron y lo vio. Esteban, a punto de morir, lo vio a Yahweh, ahí, en su gloria, en su trono. Juan también vio una experiencia similar, Apocalipsis, cuando uno estudia. Y dice que escuchó una voz de ese trono y le dijo, ven aquí, Enoc, no temas, hombre justo, escucha mi voz. Inclina tu cabeza delante de mí. Y ahí es donde él empieza a describir lo que el Creador le dice a Enoc. Y dice, dile a mis vigilantes, él usa la palabra vigilantes como ángeles caídos. Dile a los vigilantes que ellos te han pedido que intercedas por ellos delante de mí. ¿Qué significa esto? ¿Los ángeles se pueden arrepentir? No se pueden arrepentir, porque Yahweh no los puede perdonar. Por eso nosotros tenemos una gran diferencia con ellos, que por medio del Mesías tenemos perdón de pecados. Y antes del Mesías tendría que haber un derramamiento de sangre para recibir perdón de pecados de Yahweh. Por eso el sacrificio de animales. Hasta que el último sacrificio perfecto fue entregado en la cruz, que fue nuestro amado Yahushua. Entonces Yahweh le dice, no, ellos te han pedido, porque él era un profeta en medio de ese tiempo, y él profetizaba a estos ángeles caídos de todas las maldades que le estaban haciendo al ser humano. Hasta que luego Yahweh levanta a Noé. Cuando Noé aparece, Enoc ya se había ido con Yahweh. ¿Y me puedo equivocar con lo que estoy diciendo? Sí, porque yo soy un humano, pero según lo que he recibido de Yahweh y el estudio y el tiempo que he dedicado, yo creo que esta parte del libro de Enoc fue el Enoc que caminó con Yahweh. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Miren las preguntas que le hace Yahweh a Enoc.
Yahweh le dice, ¿por qué han abandonado su morada? Yahweh le dice, no. ¿Por qué? ¿Quiénes? Los ángeles caídos. ¿Por qué han abandonado su morada? ¿Cuál era su morada? El reino de Yahweh. ¿Por qué? Porque se rebelaron. ¿Por qué se han rebelado contra mí? Y eso es lo que hicieron. Porque quisieron obedecer a Lucifer. Quisieron ocupar un lugar por lo cual no fueron creados. ¿Por qué se han acostado con mujeres de la tierra, terrenales? ¿Por qué? Porque eso es lo que estaban haciendo. Estaban pervirtiendo la genética humana. Cosa que Satanás siempre hizo desde el comienzo. ¿Por qué Caín fue el hijo del maligno? Dice la Escritura. Porque él quiso pervertir la genética humana. ¿Qué hizo Satanás? Mató a Abel. Porque usó a Caín para matar a Abel. ¿Cómo lo usó Caín? Por medio del pecado. ¿Qué hizo Yahweh? Dio un camino, no me sale la palabra ahora. Trajo una solución. Trajo una redención. ¿Quién fue ese? Set. De Set vino toda la genealogía de lo que hoy podemos decir el Salvador del mundo, el Mesías Yahushua. Entonces, Satanás siempre quiso pervertir la genética humana. Y por eso, estos ángeles, ¿qué hicieron? Se acostaron con mujeres para pervertir la genética humana. Y de ahí nacieron lo que hoy se llama históricamente como los Néfilim. ¿Has tenido hijos con ellas? Adulteraron mi creación. Perdón, han tenido hijos con ellas. Adulteraron mi creación. Adulteraron mi creación. ¿Quién hace eso? Satanás. Adultera todo lo que Yahweh crea. Hoy ya un matrimonio no es un hombre y una mujer. Ya son hombre y hombre y mujer y mujer. ¿Qué es eso? Adulteración. ¿De qué? De las cosas que Yahweh ha creado. De los principios de Yahweh. A lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Ustedes eran santos y han caído en condenación. ¿Quién eran santos? Los ángeles caídos. Por eso dice Ezequiel que el fuego de Yahweh los consumió y los expulsó de su reino. Ellos hoy ya están precondenados. Todos los ángeles. Los encarcelados y los que están sueltos, que son demonios, y muchos son espíritus que andan atormentando y atacando al ser humano. Engendraron hijos con sangre humana. Los ángeles no tienen sexo. Los ángeles son seres espirituales, pero ellos pueden hacerse materia, tanto como hombre como mujer, como bestia, como demonio, como espíritu, como cualquier ser raro. Y ellos pueden copiar el esperma del hombre y producir un hijo, una hija o un ser viviente. Y hay casos, y esto lo he enseñado, de espíritus incubos y subcubos, que son demonios que operan en relaciones sexuales en el ser humano, en el caso de la mujer, donde demonios han embarazado a personas. Y quizás esto muchos no crean, pero si investigan van a entender. Esto pasa, porque ya ha pasado hace miles de años atrás. Entonces, Yahweh le dice no. Engendraron hijos con sangre humana. Desearon la carne y sangre, que muere y perece. Muere y perece la carne humana. Ustedes eran, todo esto Yahweh diciéndole a no, pero diciéndole a los ángeles. Ustedes eran inmortales, creados para morar en el cielo y no para mezclarse con mi creación. Clarísimo, clarísimo lo que Yahweh le decía no. Dice la Escritura que la tercera cuarta parte de los ángeles cayeron del trono de Yahweh, del reino. Y termina diciendo Yahweh, ay no, ahora los gigantes que engendraron serán llamados espíritus malignos en la tierra. ¿Y cómo es esto? El judaísmo cree que los espíritus que andan dando vuelta, inmundos, satánicos, dicen que son estos ángeles caídos. ¿De dónde lo saca? Del libro de Enoc. Gigantes que engendraron serán llamados espíritus malignos.
¿Qué significa esto? Que todo lo que, todo lo que Yahweh creó es bueno, pero ¿qué hizo Satanás? Pervirtió todo por medio del pecado. Y lo que él hizo es tomar la creación de Yahweh para pervertirla para su beneficio y su propósito. Entonces, estos ángeles caídos se les llama, como el libro de Enoc, espíritus malignos, espíritus inmundos. Entre otras palabras, demonios. ¿Y qué dice Yahweh? Su tierra será su morada. No tendrán cuerpo, porque han salido de los ángeles caídos y de las mujeres humanas. ¿Qué hacen los demonios, los espíritus inmundos? Quieren tomar cuerpos. ¿Y de qué se alimentan? Del agua. Y el agua es energía. Por eso, cuando las legiones de ángeles, las legiones de demonios, hablaron a través de ganadero, le dijeron, mándanos a los cerdos. ¿Qué hicieron los cerdos? Se fueron al agua. Entonces, debajo del agua hay demonios. Los demonios se alimentan de agua. Nosotros, como seres humanos, tenemos alrededor de un casi 80% de agua en el cuerpo. Y me ha pasado, y esto ya lo he enseñado en los otros estudios, que he hecho liberación de gente endemoniada, donde el demonio te dice, por favor, dame agua, porque necesitan alimentarse. Si vos le das agua, ellos se fortalecen, se alimentan y no sueltan. Ahora, ya voy a estar hablando también de ese tema, de cómo echar fuera demonios y qué es lo que la Biblia nos enseña. Seguimos. Estos espíritus, dice Yahweh, tendrán hambre y sed, pero no podrán saciarse, porque van a atacar, van a afligir, van a oprimir, van a hacer daño y van a levantarse contra el ser humano. Dígame si eso no pasa hoy. Ellos serán consumidos. Ellos serán consumidos y destruidos en el gran juicio final. Miren lo que Yahweh le dijo a este hombre Enoc. Y Yahweh le termina diciendo a Enoc, diles a los vigilantes, a estos ángeles caídos, ustedes estaban en el cielo y conocían los misterios, y ustedes hicieron que esos misterios bajaran al ser humano, y así se multiplicó la maldad de la humanidad. Entonces, ¿qué hizo Satanás por medio de los ángeles caídos? Tomaron las verdades, los misterios, el conocimiento, la sabiduría de Yahweh. ¿Para qué? Para nutrir al ser humano, pero para la misma vez pervertirlos y alejarlos del verdadero creador Yahweh. Entonces, Enoc tuvo esta experiencia. Ustedes mismos saquen sus conclusiones si esto puede ser verdad o no. Ahora, Enoc, luego en otra parte del libro de lo que sería la astronomía o la creación de Yahweh, esto de lo que he dicho ahora está en el libro de los vigilantes, todo esto y lo que he dicho anteriormente. Ahora, lo que vamos a ver ahora está en el libro de la astronomía, de cómo Yahweh creó la tierra. Entonces Enoc vio la creación de Yahweh en un plano espiritual y físico. ¿En un qué? Plano. No dice esfera. No dice esfera. Dice plano. Físico y espiritual. Y vino un ángel del Señor, sería del Creador, ¿no? Y me llevó a un sitio donde habían ángeles de fuego y se transformaban en humanos cuando querían. Y yo leía esto, ¿no? Cuando estudiaba esto, y parece la película de los 4 fantásticos, que hay uno que se prende fuego y se vuelve hombre y se prende fuego, ¿no? Y los serafines tienen esta cualidad, se prenden fuego, son seres de fuego, viajan a la velocidad de la luz y están en el trono de Yahweh. Y él habla de ángeles de fuego. Y miren lo que dice Enoc.
Cuando dice que lo llevó un ángel, ese ángel es Uriel, como les decía. Y dice Enoc, vi una montaña que tocaba el cielo. Y acá los voy a hacer reflexionar y pensar un poco. Vi una montaña que tocaba el cielo. Ustedes saben que todas las películas de Hollywood hablan de una montaña como centro de la Tierra. No sé si alguna vez lo vieron. La película Avatar habla de una montaña que llega como la punta del cielo, que es el centro de la Tierra. Los mapas antiguos de los siglos anteriores hablan de una tierra plana, circular, y habla de que hay como una montaña en el centro de la tierra. Es interesante esto. Y el libro de Enoc habla de esto. Y dice, y vi las mansiones de las luminarias y de los tesoros de las estrellas. ¿Cuáles son las mansiones de las luminarias? Juan 14 dice, les voy a preparar moradas celestiales para que cuando yo venga, ustedes estén conmigo. Esas mansiones luminarias que no habla son las mansiones, las ciudades espirituales del tercer cielo que Yahweh ha preparado con su Hijo para su pueblo, para su novia. Mansiones de luminarias. ¿Por qué luminarias? Porque son las estrellas. En el tercer cielo están las estrellas, en la creación, pasando las estrellas. Y los tesoros de las estrellas. ¿Qué son los tesoros de las estrellas? La vida, el resplandor, la luz que tienen las estrellas. Recuerden que cuando Yahweh crea todo, dice, y sea la luz. Esa luz es su Shekinah. Por medio de la luz creó todas las cosas. Vi un arco de fuego. Vi un arco de fuego, una espada de fuego y relámpagos. Y vi un río de fuego, que dice Enoc en otra parte que abajo del trono de Yahweh había ríos de fuego. Y llamas que corrían como agua. El fuego en la Biblia, cuando uno estudia, puede ser fuego de purificación, de santificación, y también fuego de juicio. Espada de fuego me hace recordar a ese ángel que cuidaba el Edén una vez que Adán y Eva pecaron, y dice que fueron expulsados, y había una espada de fuego que hacía en forma circular y protegía el árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque decía Yahweh que aquel que comiera del árbol de la vida, después de que Adán y Eva habían pecado, serían eternos para siempre. Entonces Yahweh no permitió que Adán comiera del árbol nuevamente, o Eva, porque si no, iba a ser el ser humano eternamente pecador. Entonces, ¿él qué hizo? Mandó un ángel, que este ángel, según Enoc, es Ariel, que protegía el huerto del Edén. Había una espada de fuego. Ahora dice que había un arco de fuego, todas simbologías que Enoc está hablando, y un río de fuego. Y dice cuando él ve todo esto, dice que el límite de la tierra vio un abismo. Un abismo. ¿Qué es abismo? Oscuridad. Oscuridad. Y que luego de ese abismo no había más nada. Solamente dice que vio, escuchen esto, un lago de fuego. Interesante. ¿Y qué dice la Biblia del lago de fuego? Que ahí será la muerte segunda. Dice que vio un lago de fuego. Y dice que los ríos y los mares desembocaban en el abismo. Y luego dice que vio los vientos, que ángeles manejaban los vientos de la tierra. Cuando uno estudia Apocalipsis, vemos que los ángeles manejan la tierra, manejan la naturaleza, manejan los juicios, manejan todo
los ángeles de Yahweh. Dice que vio los vientos, dice que vio los cimientos de la tierra y una piedra angular. Y esto lo vimos recién en Job. Job dice que tiene cimientos y una piedra angular. Dice que Yahweh mismo le dijo a Job. Y dice no que vio cimientos en la tierra y una piedra angular. Y dice que vio los confines de la tierra. Y dice que en el final de la tierra vio una cúpula de cristal. ¿Será casualidad esto? ¿O habrá un paralelo con la Biblia? Dice que fue hasta el final de la tierra. Escuchen esto. Dice que que viajó hasta el final de la tierra. Y que dice que la tierra era de fuego. Interesante esto. La tierra era de fuego. ¿Le suena esa palabra? ¿Tierra de fuego? ¿Dónde queda eso? Queda en el sur de la Argentina, Tierra del Fuego. Él dice que llegó al final de la tierra y vio tierras de fuego, que era de fuego, y un sitio que ardía como de fuego. Y que luego de ese fuego había hielo. Había hielo. ¿Qué sería ese lugar? La Antártida. Y dice que después cruzó esos muros de hielo y vio 7 montañas de piedras preciosas. Todo esto en visión, imagínense, no viajando y viendo todo, guiado por el ángel de Yahweh. Dice que vio 7 montañas de piedras preciosas que eran maravillosas. Y que la primera piedra, o sea, la primera montaña, tenía piedras de multicolor. Era una montaña de multicolores. Otra montaña era de perlas, las perlas. Otra de piedras medicinales. Dice que eran piedras medicinales que servían para medicina. Y otras piedras de color rojo, que sería rubí. Y dice que atrás de esas montañas terminaba la tierra y había todo oscuridad. ¿Y qué es esa oscuridad? Abismo. Ahora, cuando uno estudia esto, y es importante entender esto, si esto es verdad, se compara y se paralela, o sea, es un paralelo a lo que uno estudia de los proyectos de la élite. ¿Y qué tiene que ver la élite con Enoch? Tiene que ver porque ellos han bloqueado toda la Antártida. Nadie puede ir a la Antártida hoy en día. Hay proyectos. Muchos dicen que se han visto manifestaciones de grises de naves, que son ángeles caídos, escuchen, ángeles caídos, que tienen conexión con los gobiernos. En la década del 70 hicieron un tratado 53 países de todo el mundo de que para entrar a la Antártida tienen que tener un permiso del gobierno, que esto obviamente es imposible. Y si uno se mete a internet, va a averiguar de estos temas. Se han hecho muchos proyectos ahí. Y hay muchas cosas que ellos, la élite, como los países principales, saben que nosotros no sabemos. Entonces, cuando Enoch habla de los límites de la tierra y uno estudia mapas antiguos, si pueden busquen el mapa siglo XVI, ahora se me fue el nombre, de Urbano Montes, mapa Urbano Montes, busquen ese mapa. Hay muchos mapas más antiguos que hablan de una tierra plana y que habla de que en los límites de la tierra hay tierra virgen, hay lugares que el hombre no ha conocido. Habla también de bestias, por eso vamos a estudiar dentro de poco los dinosaurios según la Biblia. Vamos a ver el tema de los dinosaurios. Dice que hay seres gigantes o seres raros a los límites de la tierra, según estos mapas. Y que luego del hielo hay lugares desconocidos.
¿Qué quiero decir con esto? Que el hombre realmente no ha conocido en totalidad de lo que es la tierra. Ahora, ¿quiénes están avanzando un poco? Los que son de la élite, los que son de estos primeros gobiernos o primeros mundos que manejan Estados Unidos, por ejemplo, Rusia, China, conocen estas verdades. ¿Y quiénes son los que conocen todo? Los ángeles caídos, que todavía andan sueltos, dando vueltas por ahí, que están haciendo un tratado con estos gobiernos. Todo se entrelaza, hermanos, todo se entrelaza. Por eso se está hablando hoy, que ya voy a estar hablando, del Área 51. El Área 51 es un contrato entre ángeles caídos y los gobiernos. Entonces, se cayó el celular. Seguimos. Se cayó el celular. Bueno, entonces seguimos. Vamos a avanzar ahora un poquito más. Y Enoc sigue hablando. Ahí estamos. Sigue hablando de lo que él vio a los límites de la tierra. Y dice que cuando él cruzó estas montañas, vio los límites de la tierra. Esperen acomodar un poquito acá. Vio los límites de la tierra y que luego de esos límites había como una cúpula, como un círculo de cristal. Cosa que la Torá de Yahweh afirma. Y que luego vio un abismo donde habían columnas de fuego. Y termina diciendo él que el ángel Sariel, en este caso, y en el anterior, Uriel, que tiene que ver con el Edén, le mostró todo esto. Y dice él, al finalizar todo esto, y ningún hombre vio lo que yo vi. Y esto me llama la atención. Lo que él vio, ningún hombre lo vio. Ahora, ¿se refería quizás a la época que él vivía? Quizás, ¿no? Ahora, vamos a avanzar un poquito más. Luego el ángel Uriel dice Enoc que le mostró a Enoc todos los ángeles que se han revelado y que están en cárceles espirituales. Y dice que vio Enoc 4 pozos debajo de la tierra, donde ahí esos pozos van a cárceles espirituales. Y dice que vio un lugar oscuro llamado Seol, donde van los justos e injustos. Y si uno estudia la Biblia, sabe que no hay infierno y que hay un Seol, un lugar de los muertos. Y dice que vio los 4 extremos de la tierra y vio un fuego que se movía para un lado y para el otro sobre los 4 extremos. ¿Quién es ese fuego? ¿Qué dice Génesis 1? Que el Ruach de Yahweh se movía sobre la faz de las aguas, sobre la tierra. Ese fuego es el Ruach HaKodesh. Cuando vino en Hechos 2 sobre los apóstoles, dice que era como, ¿qué dice? Como lenguas de fuego. Eso es lo que representa la manifestación, una de las manifestaciones del Ruach HaKodesh. Y dice que luego vio un valle hermoso donde había muchos árboles grandes. El ángel Uriel le mostró esto. El ángel Sariel le mostró todo lo que es la tierra. Y este ángel Uriel le mostró el Edén. Dice que vio un valle hermoso con muchos árboles grandes y frutales. Ahora es interesante esto. Él no dice que vio árboles grandes. Cuando uno ve películas de Hollywood, ciencia ficción, siempre hablan de árboles grandes. Como que el viaje al centro de la Tierra hay árboles grandes, hay una montaña en el medio de todo. Es raro esto.
Pero yo creo que hay lugares que no conocemos, que no vio. Por eso me llama la atención cuando él dice, ningún hombre vio lo que yo vi. Y si fue este Enoc que caminó con Yahweh, él vio cosas que de decenas de años, de siglos hasta hoy, el hombre no conocía. Y dice que vio estos árboles de valles hermosos, árboles grandes, frutales. Cada árbol tenía un perfume distinto. Cada árbol tenía un perfume distinto. Y estaba al oriente del Mar Rojo. Y esto es interesantísimo. ¿Por qué? Cuando uno estudia geográficamente dónde estaba el Edén, estaba en lo que es hoy al sur de Turquía. El Edén estaba muy cerca del Golfo Pérsico, muy cerca del Mar Rojo. Entonces él está describiendo este lugar, este valle, este huerto, en el lugar de lo que realmente históricamente era el Edén. Y dice que vio árboles grandes. Y había uno distinto a todos. Y se llamaba el árbol de la sabiduría. ¿Qué le dijo Yahweh? De todo árbol puedes comer, menos el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué es eso? Conocimiento del bien y del mal. Sabiduría. Saber lo que está bien y saber lo que está mal. Y su fruto, y a mí me llamó mucho la atención esto, su fruto era como un racimo de uvas. La Biblia no especifica, la Torá no especifica qué fruto era que comió Eva y que comió Adán. No era una manzana, porque hoy te dicen la manzana. Apple, la marca Apple es la manzana mordida, ¿no? Símbolo ahí, más claro, pero no era una manzana. Y dice que era como un fruto, como un racimo de uva. ¿Y saben lo que me llama la atención cuando yo estudié esto? ¿Qué dijo Juan en el libro de Juan, el Mesías, Juan 15? Yo soy la vid verdadera y ustedes los pámpanos. ¿Qué es un pámpano? Un racimo de uva. El que está conmigo va a recoger, el que está en contra de mí va a desparramar. Termina diciendo más adelante, yo los escogí a ustedes y ustedes no me escogieron. El Padre es el labrador, yo soy la vid. Ustedes se nutren de mí, ustedes se alimentan de mí. El Padre es el que corta, el labrador, el que corta esos racimos. Y Enoc dice que ese fruto era un racimo de uvas. Muy interesante para tenerlo en cuenta. Entonces, Enoc sigue hablando de muchos ángeles que se rebelaron contra Yahweh. Pero bueno, vamos a avanzar un poquito más. Ya vamos terminando. Y el ángel Uriel, cuando le presenta el Edén a Enoc, le dice, te atrae mirarlo, ¿no? Miren lo que dice el ángel Uriel a Enoc. Te atrae mirarlo, ¿no? Al árbol y al fruto. Y dice, ese es el árbol, Uriel, el ángel Uriel le dice a Enoc, ese es el árbol que comieron tu primer padre y tu primer madre. Mira lo que dice el ángel Uriel. Es el árbol de la sabiduría. Porque sus ojos porque sus ojos se abrieron y fueron expulsados del huerto del Edén. El ángel le dijo a Enoc. Y dice Enoc que el árbol tenía como hojas del algarrobo. ¿Alguna vez vieron un algarrobo? ¿Y el algarrobo qué es? Un árbol grande, frondoso. Entonces, luego de ahí, Enoc es llevado a otra parte. Y dice que fue nuevamente a los límites de la tierra y vio grandes bestias y pájaros de diferentes colores.
lo que yo le digo del mapa, los mapas antiguos. Cuando yo digo de los mapas antiguos, estoy diciendo de personas que exploraron la Tierra en navegación con barcos. Cuando uno estudia la historia de Colón, por ejemplo, es muy interesante, porque a Colón le cerraron la boca. Colón vio cosas que si él hablaba, lo mataban. Muchos exploradores, muchos viajeros, muchos... no me sale la palabra. Los que navegan en el barco. No, los que saltaban en los barcos. ¿Cómo se llaman? Los piratas. Los piratas conocieron muchas cosas. Y cuando uno ve películas, como películas de Hollywood, muestran pulpos gigantes, ¿no? Bichos raros. O sea, de fondo del mar hay muchos seres raros, hay muchas bestias que pareciera que sería un cuento o sería películas, pero son muchas verdades. Y acá dice que vio Enoc grandes bestias al final de la tierra, a los límites de la tierra, y pájaros de diferentes colores. Y si pueden, busquen mapas antiguos como Urbano Montes y van a ver que es interesante lo que habla el mapa y lo que está diciendo Enoc acá. Y miren lo que sigue viendo Enoc. Y vi puertas del cielo abiertas en los límites de la tierra, donde salían los vientos. ¿Qué son puertas? Dimensiones, portales. Que produce frío, nieve y granizo y manejan el clima. Interesante. Cuando sopla una sola puerta es para bien, pero cuando soplan 3 puertas es para destrucción a la tierra. Interesante. ¿Y quiénes manejan estas puertas? Los ángeles de Yahweh. Cuando Jacob dice que vio una escalera que bajaba del cielo, que decía que veía descender ángeles y ascender ángeles. Hay dimensiones, hay portales que no los vemos con los ojos naturales, pero que en el mundo espiritual existen. Entonces, él dio todo esto en los extremos de la tierra. Y dice que vio 12 puertas o 12 portales alrededor de los 4 extremos de la tierra. Que esas puertas estaban conectadas con las 12 constelaciones. Interesante. Y terminó diciendo no. Y bendije al Creador por haber experimentado todo lo que me mostró. Ahora, el libro de Enoc tiene muchas más cosas. Tiene el calendario, se llama el calendario de Enoc, donde muchas verdades tiene el libro del calendario de Enoc, que son bíblicas, pero hay algunas cositas que no son tan así. Muchos están guardando el Shabbat, el día de reposo, por un calendario llamado calendario de Enoc, que dice que el Shabbat cae en diferentes días, y eso no es válido. Entonces, para ir terminando este mensaje, pasó la hora, para ir terminando este mensaje, vamos a ver algunas cositas más que Enoc vio sobre la tierra, y vamos a hacer una conclusión de todos los capítulos. Ahora, el ángel Uriel le siguió mostrando muchas cosas, y dentro de estas cosas en la tierra, en el capítulo 33, por ejemplo, ahí es donde él dice que vio diferentes bestias y pájaros y seres que viven en tierras vírgenes, que el hombre no ha habitado. Y que el sol se oculta en puertas, en portales. O sea, cuando uno ve el sol que parece que, ¿no?, que baja, que baja y que baja y que baja y que baja, ¿no?, según lo que nos enseñaron, que la Tierra es esférica y se va para otro lado de la Tierra, en realidad desaparece en un portal. Y aparece en otro lado de la Tierra, que es donde hay oscuridad, y aparece luego en el lugar que tiene que aparecer, en la zona donde uno vive. Según Enoc, dice que el sol y la luna tienen portales.
Luego, dice que, bueno, lo que decía yo recién, ¿no? Que el sol tiene su ruta, que la luna tiene su ruta, que la luna tiene luz propia, y que también las estrellas están conectadas con el sol y con la luna. Entonces, para ir terminando este mensaje, yo quiero cerrar un poquito para entender un poco en la totalidad del libro de Enoc. Cuando habla el libro de los juicios, juicio final, o también en la otra parte habla de la segunda venida del Mesías, es interesante, yo no lo toqué mucho ahora, pero es interesante estudiarlo, pero hay algunas fallas que no tienen apoyo bíblico. Por eso yo recomiendo que lo estudienlo, pero van a ver siempre a la luz de las Escrituras que tienen algunas fallas o algunos errores. El libro de los sueños, por ejemplo, sobre el Apocalipsis, o el libro de Apocalipsis, ahí yo pude estudiarlo un poco, pero eso lo tomo con pinza. ¿Por qué? Porque tenemos que apoyarnos del libro de Apocalipsis. Ahora sí, lo que tiene base bíblica es el libro de los vigilantes o ángeles caídos, y es el libro de la astronomía, que es cómo Yahweh creó la tierra. Entonces, hasta acá el estudio de esta noche, ya casi 2 horas de estudio, gracias a los hermanos que me han acompañado, pero bueno, valió la pena hablar de todas estas cosas. Es muy interesante el libro de Enoc. Yo lo que creo que Enoc, el que caminó con Yahweh, ha sido un siervo en su momento, un profeta, ha visto muchas verdades, se ha escrito un libro y que ha permanecido hasta el día de hoy, pero han agregado ciertas cosas o han querido manipular algunas cosas, pero específicamente cuando habla de los ángeles caídos y de la tierra, yo creo que esas cosas es buena tomarla porque tienen base bíblica. Así que damos gracias al Padre y bendecimos el nombre de Yahweh, y podemos ver también que Enoc tuvo una experiencia con Yahweh, diciendo que todo lo que él vio, todo lo que vio, no lo vio ningún hombre. Entonces, ¿podemos tomarlo como un libro santo? Y no lo podemos tomar, pero tiene muchas verdades bíblicas. Sí podemos tomarlo para edificar y enriquecernos. Y todo lo que dice el libro de Enoc sobre la tierra, cuando uno estudia del tema, se va maravillando. Porque hay gente que no es cristiana, que no es creyente, que estudia mucho sobre el tema de la tierra y cree mucho en el libro de Enoc. Entonces, espero que haya sido de bendición este estudio y haya traído más luz a tu vida. Así que hacemos una oración y damos gracias al Padre. Bendecimos tu nombre, Padre. Gracias por este tiempo, por este estudio, por esta reflexión sobre el libro de Enoc, sobre tu Torá, sobre el Tanaj, sobre muchas verdades que tú hablas en tu palabra. Sabemos que los libros apócrifos hay muchas verdades que tienen y que más allá de que no están fuera, que están fuera del canon bíblico y que no están dentro de la Biblia, sabemos que muchos tienen revelación divina de parte tuya. Te pido, Padre, que podamos ser sabios y ser prudentes a la hora de estudiar estas verdades, pero entender que no tuvo experiencias totalmente con base bíblica, y al estudiar podemos ver que muchas verdades Él ha hablado. Así que gracias, Padre, por este estudio, que tu bendición alcance a cada hermano, amigo, amiga que ha escuchado este estudio, y que podamos seguir caminando bajo tu verdad y entender que hay un mundo, que hay una creación, que hay una historia humana que nos han enseñado que en su mayoría es todo un engaño y una mentira. Por eso, Padre, enséñanos y llévanos a tu verdad, para que tu verdad nos haga libre de todo el sistema de este mundo. En el nombre de Yahushua te damos gracias. Amén.
Gracias, Padre. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos ahí presentes también. Yahweh les bendiga y que tengan buena semana y nos vemos en otro estudio. Shalom.